oración, hermanos, para comenzar. Vamos a hacer una oración para comenzar con la conferencia esta noche. Antes de orar, Pastor Juan Ramón, la dinámica será que usted da el tema y al final habrá preguntas y respuestas, o va a dar usted la oportunidad en diferentes segmentos de la plática para algún tiempo de preguntas, o no sé cómo lo piensa. Yo creo que al final está bien. Al final. Correcto. Entonces, hermanos, si tienen ustedes alguna pregunta que vaya surgiendo, algún comentario, pues váyanlo apuntando y al final habrá oportunidad para poder tener esa participación y enriquecer el tema. Siempre es importante cuando escuchar otros puntos de vista y preguntas que pueden enriquecer el entendimiento sobre el tema que se está tratando. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, estamos muy agradecidos contigo porque eres bueno, porque a través de nuestras vidas podemos ver tu providencia, tu amor, tu cuidado, tu pastoreo, Señor, tomando nuestros corazones, fortaleciéndonos, ayudándonos. Y gracias, Señor, por tu iglesia, gracias porque en el seno de tu iglesia podemos tener oportunidades como esta en nuestro presbiterio, donde pueden reunirse diferentes líderes de diversas iglesias para escuchar, Señor, la sabiduría que viene de tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos enseñe en esta noche, que tome los labios, el corazón del pastor Juan Ramón para que, pues, Señor, tú nos hables a través de él. Y en nosotros, Señor, te ruego que abras nuestro entendimiento, que nos des un corazón dócil para reconocer aquellas áreas en las que debemos crecer, aquellas en las que debemos enmendar el camino, aquellas, Señor, actitudes, pues acciones, pensamientos de las cuales nos debamos arrepentir, pero sobre todo, Señor, que tu gracia nos brinde esa esperanza en el Evangelio para saber que tú, Señor, estás manifestándote en tu iglesia y que tú nos fortaleces para que día a día podamos como personas crecer más y más a la imagen de Cristo, pero también como líderes podamos modelar al mismo Cristo, Señor, en un liderazgo humilde, en un liderazgo servicial, en un liderazgo, Señor, que verdaderamente desee glorificar tu nombre. Ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Pastor Juan Ramón, estamos en sus manos. Muy buenas noches y que el Señor le bendiga. Y le escuchamos. Ok, déjeme ver cómo yo aquí compartir y tengo que entenderle esto bien. Se supone que, bueno, voy a poner toda mi pantalla. Y luego... Ok, ya no los veo, hermanos. Sí me escuchan, ¿verdad? Ya no los veo y pues voy a empezar a... Se escucha y se ve perfectamente. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con la conferencia el día de hoy en esta serie de pláticas de liderazgo piadoso, ¿verdad? Que ha organizado el Presbiterio a través del Ministerio de Educación. Y pues el tema de hoy es el oficial y su involucramiento en la iglesia. Voy a enfocarme mucho en un tema que aprendí en un estudio que, de hecho, esto es un resumen de un estudio que estuve, ¿verdad? En una serie de materiales de una iglesia. El subtema es huele a oveja. Ahorita van a ver por qué. Y vamos a ir viendo este tema poco a poco. Primero que nada, la problemática que en ocasiones se viven en las iglesias y que incluso a mí me pasó cuando yo tenía como 30 años más o menos, es cuando a mí la iglesia también me nombró anciano de iglesia. Participé en el consistorio por primera vez, creo que yo tenía 30 años y acababa de terminar una maestría también en administración. Entonces, en ese tiempo traía toda esa información de administración y llegaba al consistorio de la iglesia y me pasó mucho algo parecido a lo que aquí habla este tema. Dice, los pastores, los ancianos y los miembros a menudo interpretan erróneamente la iglesia desde su perspectiva de los negocios o administrativa, o como las organizaciones, ¿no? Traemos y estamos envueltos en nuestras empresas donde trabajamos, donde nos desarrollamos, o de hecho nuestros estudios que tenemos como universitarios, administrativos y demás,
Y cuando vamos a la iglesia, empezamos a contemplarla desde ese punto de vista, ¿no? Y empezamos a involucrarnos y a manejarla desde esa perspectiva. Ciertamente en la iglesia hay muchos aspectos de administración, procesos y cuestiones en las que podemos usar muchas de las herramientas que se usan en las empresas y en los negocios, ¿verdad? Pero hay un problema cuando esto lo vinculamos más allá de lo que es, o perdemos incluso el modelo bíblico, ¿no? Dice, la iglesia es un organismo. Nosotros creemos eso, la iglesia es esa comunión de los santos, ¿verdad? La formamos los creyentes, pero es un organismo organizado. En nuestras iglesias, obviamente, entre más grandes son, hay más estructura, hay juntas, hay presupuestos que se hacen, hay planes de trabajo, hay algunas tienen que llevar hasta la contabilidad, bueno, todas, pero entre más grandes son nuestras iglesias, más de estas estructuras se van viendo, ¿verdad? Incluso algunas tienen hasta empleados, aparte del pastor, tienen secretaria y guardatemplo, y todavía hay más staff en ocasiones en iglesias muy grandes, ¿no? Entonces llegamos a tener la tendencia, todos, de interpretar a la iglesia como un modelo de negocio o como un modelo administrativo, o llegamos a reducir nuestra forma de ver la iglesia nada más como meramente una organización, ¿no? Como estamos acostumbrados a verlo tal vez en donde trabajamos, en nuestros empleos de cada día, cada miembro de la iglesia, incluso los ancianos, los oficiales, llegamos a verlo de esa manera. Eso digo, por eso les comentaba cuando yo fui más joven, por ahí de los 30, que llegué al consistorio y tenía esos estudios frescos de administración y participaba en los trabajos de otra empresa, todavía no era pastor ni nada de eso, pues obviamente en mi mente estaban estos modelos de la organización de las empresas, de lo que había estudiado, y empezamos a hacer una analogía, ¿no? Ponemos al pastor como el presidente o el gerente, el personal como vicepresidente, los miembros son así como el equivalente a los accionistas de la empresa, las visitas o los simpatizantes que tenemos empiezan a ser como clientes potenciales, y entonces viene el papel de los ancianos, los oficiales. ¿Cuál es el papel de los ancianos en este modelo que hay en nuestra cabeza, con el que tratamos de interpretar la iglesia? Lo empezamos a comparar entonces como el consejo de administración que tiene una empresa. Está el director y hay un consejo de administración, y obviamente esos que se sientan en esas sillas, en ese consejo de administración, pues si estamos interpretando la iglesia desde este perfil, desde este modelo de negocio, de administración, pues esos son los ancianos de iglesia. Esos son, o los oficiales, esos son los que en un momento dado formarían parte de este consejo de administración. Y debido a esta influencia, debido a esta forma de pensar que tenemos, tendemos a hacer de la iglesia literalmente esto, ¿eh? O a entenderla de esta manera, ¿no? Ahora, el detalle con este modelo de negocio integral para la iglesia es que el trabajo de los ancianos, ¿sí?, se vuelve similar a los miembros de un consejo de administración. ¿Qué hace un consejo de administración? Pues contrata al director, ¿verdad? Contratan al pastor, en este caso, que dirija la labor del ministerio, y los ancianos entonces hacen reuniones de consejo para evaluar el ministerio, revisar las finanzas, establecer políticas. Los pastores proponen nuevas iniciativas y los ancianos aprueban o rechazan esas iniciativas. Y llega a ser tal grado en el que hay veces, al tener este modelo en nuestra cabeza de trabajo, al que estamos acostumbrados tal vez en nuestras organizaciones donde trabajamos, y traerlo a la iglesia, que incluso hay veces como ancianos de iglesia, y me llegó a pasar a mí en alguna etapa de mi vida, pues creemos que nada más con llegar a la reunión mensual, ¿va?, que tenemos en la iglesia como ancianos, y dar mi voto o opinar sobre los asuntos de la iglesia, con eso es suficiente y ese es mi ministerio, hasta ahí llegó mi responsabilidad, o yo ya estoy cumpliendo con mi papel como anciano de iglesia. Llego a la junta de consistorio, escucho los planes, escucho los informes, apruebo, comento, veo, establezco lineamientos, le decimos que sí o no al pastor sobre los temas, y ya con eso yo ya cumplí, yo soy anciano y esta es mi función, decidir, como en un consejo de administración. Este modelo es lo que a veces tenemos, ¿verdad? Y es una influencia que yo he visto en mi vida, he visto en algunas personas, he visto en otras iglesias, ¿verdad?, que ocurre, ¿verdad? Entonces, suele pasar que veamos así nuestra función como oficiales en la iglesia o como ancianos dentro de la iglesia.
porque traemos esta influencia, ¿no? Pero vamos a ver que el modelo administrativo de negocio falla porque no incorpora la verdad bíblica clave. ¿Cuál es la verdad bíblica clave? Lo que enseña la Biblia sobre los ancianos de iglesia. Los ancianos también son pastores, ¿sí? A lo mejor algunos van a decir, no, el pastor es el que fue al seminario. Sí, él es un pastor. Pero los ancianos, la Biblia habla de los ancianos y cuando usa la palabra anciano de iglesia van a ver que lo relaciona una y otra vez. Ahorita vamos a ver los textos bíblicos con la función de un pastor y usa los términos de pastor que obviamente en el griego podían referirse a un pastor de ovejas literalmente o usado en la Biblia en el Nuevo Testamento lo usan para referirse a las funciones de un anciano de iglesia, ¿sí? La enseñanza bíblica, entonces, la vamos a ver ahorita en algunos textos donde habla como el anciano es pastor de la iglesia. Por ejemplo, aquí vemos este pasaje en Hechos, cuando el apóstol Pablo ya va rumbo a Jerusalén y manda llamar a Mileto, dice aquí en el versículo 17 de este capítulo 20, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y les dice, por tanto, mirad por vosotros, después de varias cosas y consejos que les da y platica con ellos, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, episcopos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Vean, aquí están los dos términos que se usan para el anciano de iglesia. Uno es anciano, que es presbíteros en griego, y el episcopos o obispo. Uno habla del papel, del rol de anciano y otro habla de la función que desempeña un anciano. ¿Cuál es la función que desempeña un anciano? Supervisar, sobreveer, ¿verdad? Que es la palabra obispo. Aquí están los dos. En la Biblia siempre, en el Nuevo Testamento, ambos términos se usan para ese mismo rol de anciano, ¿verdad? Tanto anciano como obispo están hablando de lo mismo, de la misma persona, nada más que una es su rol y la otra es su función, ¿verdad? El anciano vigila, el anciano ve, el anciano supervisa, es el episcopo, hace el episcopo, ¿verdad? Pero vean los términos que también usa el apóstol Pablo para referirse a esa función de anciano, ¿sí? Dice, tiene que cuidar quién y velar por todo el rebaño. Ya empieza a usar esos términos que tienen que hablar con el pastoreo, el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, otro término relacionado al pastoreo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo a los ancianos está haciéndoles ver que ellos son responsables de cuidar, de velar, de pastorear, ¿verdad? Esa iglesia, por lo menos en estos aquí en Éfeso, ¿sí? Otro texto que incluso fue mencionado la semana pasada, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y aquí está, ¿cómo está apacentando el anciano, la Grey? ¿Cómo le toca y tiene que trabajar? Dice, gobernar bien, le toca liderar, le toca dirigir, ¿verdad? Dentro de la iglesia, sí, pero también le toca que predicar y enseñar, ¿sí? Es parte del apacentar la Grey, el predicar, el enseñar, el dirigir, el gobernar. Sí es cierto, hay decisiones que tomar y sí es cierto, muchas veces para tomar esas decisiones, las herramientas que aprendemos, hay herramientas muy sabias y muy correctas que podemos utilizar, pero también hay el cuidar con la predicación y la enseñanza dentro de la iglesia, ¿sí? Dice Pedro, hablando a los ancianos también, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, y vean los términos con que empieza a describir lo que pide a los ancianos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, o sea, sino voluntariamente, no hay que estarlos empujando. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no siendo los caciques, ¿verdad? Sino siendo ejemplos, otra vez el liderazgo, ¿no? Ejemplos de la grey, ejemplos
de cómo se vive la vida cristiana y cómo se dirige, ¿verdad? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, otro término otra vez ahí, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vemos al apóstol Pedro hablando a los ancianos de la iglesia y otra vez usa términos relacionados al pastoreo. Apacentad la grey y habla que el príncipe de los pastores, incluyéndolos a ellos en este grupo, ahora sí que será quien dé su recompensa, ¿no? Entonces, vean, estos términos son los que están describiendo el rol del anciano. ¿Para qué está el anciano? Y esto es lo que no se alcanza a observar cuando simplemente lo vemos con la analogía esta de una organización comercial o empresarial o industrial que a veces tenemos, ¿verdad? Y vemos la iglesia meramente así, de esa manera, como un negocio o una administración o una empresa, ¿verdad? No alcanzamos a ver los aspectos en que el oficial, el anciano de iglesia, tiene. No es nada más una reunión. Claro que hay que tener reuniones y claro que hay que tomar decisiones y claro que hay que revisar finanzas y estadísticas y todas esas cuestiones, pero el anciano está llamado a algo más allá también, a cuidar, a apacentar, enseñando, predicando, ¿sí? Liderando, siendo ejemplo, la grey, ¿sí? Y esto es la enseñanza bíblica. Así es como contemplaba el Señor y sus apóstoles y dejaron a esos ancianos en las iglesias para desarrollar esta función, ¿sí? El modelo bíblico, entonces, en el modelo bíblico, los ancianos son pastores. Y su principal trabajo, y esto es algo que tenemos que tener, su principal trabajo es cuidar a los miembros de la iglesia como los pastores cuidan a sus ovejas, ¿sí? De hecho, los apóstoles están haciendo esa analogía del anciano con un pastor. Si eres un anciano, eres un pastor genuino, como un pastor pagado. Claro, hay sus diferencias en ciertas cosas que ahorita vamos a ver, pero en sí, en esencia, un anciano de iglesia está para cuidar como un pastor a la grey, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias que hay con un pastor que recibe un sueldo? De hecho, a nosotros en la iglesia presbiteriana, si ustedes ven, al pastor se le dice presbítero, ¿sí? Y presbítero significa, pues, anciano en griego. Nada más que a los ancianos se les dice en español y a los pastores se los dice en griego, ¿verdad? Se los dice presbítero, ¿verdad? Presbútero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el pastor que recibe un sueldo y el pastor de tiempo parcial, digámoslo así, o el anciano, que es a menudo tienen más educación teológica formal? ¿Quién? El pastor que recibe un sueldo. Vamos nosotros los pastores a un seminario, pasamos una serie de exámenes y todo ello que a lo mejor el anciano no está pasando. Y decimos a menudo porque hay ancianos muy bien preparados, muy bien formados. Algunos incluso han ido a seminarios, aunque no han seguido todo el resto del proceso de ordenación, pero están preparados. Y de hecho nosotros en la Facultad de Estudios Ministeriales abrimos a todos los miembros de la iglesia, incluyendo los oficiales, el que pueden ustedes prepararse en hermenéutica, en homilética, en teología y llevar los estudios para que estén preparados para su función como pastores, como gente que tiene que cuidar, supervisar, apacentar la grey del Señor. Pero el pastor normalmente, el pastor que tiene un sueldo, el pastor de tiempo completo, que está incluso validado por los presbiterios, por la ordenación, el pastor tiene esa educación formal. También los pastores, como nos dedicamos de tiempo completo y recibimos un sueldo, pues tenemos más tiempo para servir a la iglesia que un anciano. El anciano tiene que malabarear luego su trabajo, su familia y la iglesia, ¿verdad? Y el pastor, de alguna manera, pues su trabajo es precisamente el servir. El pastor de tiempo completo, el pastor con sueldo, tiene que servir a la iglesia. Y eso lo lleva incluso a tener con los años más experiencia en el pastorado, porque está atendiendo más asuntos relacionados con el cuidado de la iglesia de tiempo completo y por tanto está adquiriendo más experiencia tal vez que un anciano de iglesia. Pero aún así, la función que la Biblia describe de los ancianos es el de cuidar la iglesia como lo hace un pastor, ¿sí? Ahora, hay dos implicaciones generales que este modelo de anciano como pastor,
traería. La primera implicación es muy obvia. Los ancianos deben implicarse en relaciones con los miembros de la iglesia. Ya vimos que la Biblia describe al anciano como un pastor, alguien que tiene que apacentar, que tiene que enseñar, predicar, cuidar la grey, y eso lleva a la implicación de que tiene que relacionarse con los miembros de la iglesia. Fíjense, ese es uno de los puntos que va a diferir mucho si traemos en nuestra mente el modelo más de una empresa o de un negocio y queremos hacer la analogía de un consejo de administración con los ancianos en el consistorio, pues vamos a perder esto de vista, porque tal vez alguien puede pertenecer a un consejo de administración en una empresa y no importarle el conocer a los que están en la línea de producción o en los que están en las gerencias intermedias, porque al fin y al cabo él está tomando las decisiones allá en la alta dirección. Pero para el anciano no es así, porque lo que describe la Biblia como el anciano es un pastor, y un pastor tiene que relacionarse con los miembros de la iglesia. El pastor está en medio de las ovejas. Por eso se hace esa analogía, por eso los apóstoles y la Biblia habla de este cuerpo de liderazgo como pastor, y hace esa analogía, porque los pastores, ¿cómo funcionaban los pastores o cómo funcionan los pastores con las ovejas? No están a control remoto, no están lejos en otro lugar. El pastor conoce las ovejas porque convive con las ovejas. Por eso el subtítulo que venía allí ahorita en el tema de este capítulo es huele a oveja. Tienes que oler a oveja. Si eres pastor y si eres anciano, si eres parte de los oficiales de la iglesia, incluso los diáconos en sus respectivas responsabilidades que tienen, pues tienes que convivir con las ovejas, tienes que convivir con los miembros, tienes que oler a oveja. No es nada más que por lo menos me llevo nada más una vez al mes a la reunión de consistorio o llego a cierta actividad nada más y no, tienes que convivir, tienes que conocer. Tal vez en iglesias muy grandes no puedas conocer a todas las familias o todas las personas de la iglesia detalladamente, pero sí debe haber esa interacción, ese involucramiento. Las personas las tenemos que ver como nuestro ministerio, nuestro servicio no está nada más en la toma de decisiones una vez al mes, ni en la revisión nada más de informes. Nuestro servicio está más allá, nuestro servicio está con las personas, nuestro ministerio son las personas. Y ustedes vean a Jesucristo en su ministerio, en los evangelios. ¿Dónde andaba Jesucristo? ¿Y entre quién andaba Jesucristo? ¿Con quién andaba Jesucristo? Y ahí trajo a sus apóstoles y ahí los formó en ese ministerio. ¿Dónde andaba? Entre la gente. Incluso hasta aquellos que nadie quería juntarse con ellos. Aquellos que eran publicanos, aquellos que eran catalogados como pecadores, aquellos que estaban catalogados hasta como borrachos, ¿verdad? Y ahí andaba Jesús con ellos, ministrando, enseñando, predicando, sirviéndoles de muchas maneras. Allí andaba Jesús y ahí traía a sus apóstoles, Jesús, entre la gente. Así fue Jesús en su ministerio. Y los ancianos son colocados en la iglesia para cuidar, para apacentar la grey de esa manera. Involucrarse. Esta es la primera implicación de este rol de anciano, de estos oficiales, visto como la Biblia lo describe, como un pastor que debe apacentar la grey del Señor. Hay una segunda implicación de esto, que se deriva y también es obvia. Los ancianos ministran con una meta, la meta de hacer crecer a los miembros de la iglesia hacia la madurez cristiana. Esta meta puede perderse cuando el enfoque no es el adecuado. Podemos irnos tras nada más números de otro tipo, porque nuestra meta es en realidad hacer crecer a los miembros hacia la madurez cristiana. Miren, antes de la pandemia, unos meses antes de la pandemia, leí un artículo de esta revista americana que habla de las iglesias y de los cristianos. Creo que se llama Christianity Today, no sé cómo se llama así en la revista. De repente me aparece allí en las redes sociales y leí un artículo
donde las mega iglesias en Estados Unidos, esas iglesias que tienen miles y miles de personas que asisten cada semana a sus programas y a sus cultos y a todas las actividades que hacen, estaban preocupadas. Muchos de esos pastores y de esos ancianos y de esos grupos de esas mega iglesias en Estados Unidos habían sacado reportes y estaban hablando de que tenían una preocupación muy fuerte. Tenían muy buena asistencia, tenían muy buenas finanzas, tenían muy buenos programas de actividades desarrollándose en sus iglesias con mucho dinamismo y todo ello, pero habían estado empezando a evaluar a los miembros de la iglesia, no sé cómo, y de alguna manera se habían dado cuenta que sus miembros no eran maduros, no estaban creciendo la imagen de Cristo. No había transformación, no estaban cambiando, pero tenían asistencia, tenían cultos llenos, tenían programas efectivos en el sentido de asistencia, veían gente venir a todo lo que programaban, pero no estaban viendo crecimiento en la vida de las personas. Eso debe llevarnos, los programas no están mal, los programas no están mal, las actividades no están mal, los cultos obviamente no están mal porque son un medio para esto, pero el problema es cuando solamente nos concentramos y nuestras metas a lo mejor quedan reducidas a simplemente números de cuántos vinieron, cuántos asistieron, cuántos estuvieron. Ese es un número bueno que hay que medir, pero eso no es todo lo que hay que contemplar dentro de la iglesia. De alguna manera estas iglesias sí estaban teniendo éxito en atraer gente, pero no estaban teniendo éxito en permitirles crecer, no estaban creciendo. Y la meta en realidad nuestra es que los miembros crezcan hacia la madurez cristiana. Si nuestros programas no están funcionando para llevar hacia allá, estamos teniendo un problema. El pastor, dice, se esfuerza día tras día para producir ovejas sanas, completamente desarrolladas, que se puedan reproducir. Esa es la función de un pastor, literalmente, ¿no? Allá en el campo. Y la analogía está puesta con nosotros porque nosotros nos dedicamos a lo mismo. Tenemos que cuidar el rebaño para que ellos vayan desarrollándose y se puedan incluso reproducir, ¿verdad? Los ancianos enseñan, oran, sirven para que sus hermanos puedan conocer más íntimamente a Jesús, le obedezcan, reflejen su carácter y se reproduzcan compartiendo el evangelio. Esa es nuestra tarea. Es lo que tenemos que ver. Ahora, nosotros, como decimos en México, no sé por qué decimos eso, espero que no sea por nada malo, pero nosotros no vamos a descubrir el hilo negro del crecimiento cristiano. Eso está muy bien definido en la Escritura. Nosotros no lo vamos a inventar. Cómo la gente crece hacia la madurez en Cristo está muy bien definido. Lo conocemos muy bien como iglesia presbiteriana, incluso reformados. Sabemos que existen, que Dios nos ha dado los medios de ¿qué? Los medios de gracia. La gente crece hacia la estatura del varón perfecto, hacia la imagen de Cristo, a través de ¿qué? Los medios que el Señor nos ha dado por su gracia. Y los medios de gracia son, pues, la oración, la aplicación de la palabra, los sacramentos, ¿sí? Y por ahí algunas personas han dicho, y también acompañado con la adoración comunitaria, el compañerismo, todo esto es parte de lo que permite que a alguien crecer. Entonces, nosotros, y lo vimos ahorita en los textos que vimos al principio de la enseñanza bíblica sobre los oficiales, sobre los ancianos, tenemos que usar los medios de gracia. Y tenemos que usarlos con nuestros hermanos, con los miembros de la iglesia, involucrarnos en enseñarlos a orar. Hay veces hay hermanos que no quieren orar en las congregaciones, en los cultos o en las reuniones que tenemos porque no saben orar. Y no hemos enseñado a los hermanos a discipularlos, a orar, enseñarles la palabra, enseñarles a compartir el evangelio. ¿Nos han visto compartir el evangelio? ¿Nos han visto discipular a alguien en los rudimentos de la fe, en las doctrinas básicas? ¿Nos han observado? ¿Hemos mostrado a alguien hacerlo? Como ancianos, estamos preparando a los demás a hacerlo. Esa es nuestra función. Hacer que los miembros no nada más lleguen a un evento. Hay veces nos conformamos con ciertos eventos que programamos que son de edificación, pero no estamos viendo que ellos puedan crecer a través de esos eventos o incluso a través de esa enseñanza personal y relacionándonos con ellos para que se vayan desarrollando y preparando como hijos de Dios, ¿sí? Cuando los ancianos cumplen sus responsabilidades bien,
Los creyentes dejan de ser niños fluctuantes. Eso es lo que dice Efesios, ¿verdad? Capítulo 4. Y se convierten en personas que crecen en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. A veces nos preguntamos y nos preguntamos una y otra vez, bueno, ¿y por qué la iglesia no crece? ¿Y por qué la iglesia no esto? ¿Y por qué la iglesia? Bueno, la iglesia tiene que ser guiada, instruida y llevada aplicando los medios de gracia para que vayan creciendo. ¿Y quiénes son a los que Dios dejó supervisando esa aplicación y enseñando y predicando y orando y cuidando el rebaño? Pues a nosotros, los ancianos, ¿verdad? Así los presbíteros, en griego, ancianos en español, supervisando todo esto. Y entonces ese es el rol que tenemos. Pablo tenía una meta que a mí me gusta mucho este texto, pero que nos enseña bien cuál es nuestro trabajo, a qué nos dedicamos. Dice Colosenses 1:28, Pablo, a quien anunciamos, o sea, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, con un propósito, aquí está la meta, de presentar completo en Cristo Jesús a todo hombre. Usted va a ver la iglesia en la que usted está a cargo, donde usted es oficial, donde usted está participando, y su meta es ver a esas personas no solo sentadas en una banca, no solo llenar un templo, no solo asistir a un evento o a un programa, sino cómo esto está afectando esas vidas para crecer. Hay necesidades de crecimiento, hermanos. La gente que llega a la iglesia, todos nosotros hemos llegado a nuestras iglesias, llegamos, somos pecadores todos, con necesidades de crecimiento, con deficiencia, estamos creciendo todos. Y van a llegar más, y van a llegar con un montón de problemas, y tenemos que estar trabajando con esas situaciones. Y cómo ayudarles a crecer. Esa es nuestra función, ¿sí? Esa es nuestra función. Aplicar la palabra en todas esas situaciones que se van presentando y que se van a presentar dentro de la iglesia, dentro de las familias, y nuestra función es estar al pendiente. ¿Para qué? Para ayudar a aplicar la palabra, orar con ellos, enseñarles lo que dice la palabra del Señor, guiarles. Habrá quienes respondan, habrá quienes pues, no quieran responder, pero nuestra función es trabajar con ellos en ese sentido, cuidar y apacentar la grey del Señor. ¿Cuál es el éxito entonces? Aquí están los dos modelos contrastados. En el consejo de administración corremos mucho riesgo cuando nada más nos vemos con un modelo así tipo de empresa que traemos esa influencia y traemos ese empuje, esa comparativa. Podemos vernos nada más guiados a ver números. Números, finanzas y eso. Y ciertamente los números pueden ser un indicativo bueno hasta cierto nivel, pero no nos va a dar toda la radiografía. Como estas organizaciones, estas mega iglesias en Estados Unidos se dieron cuenta. Ellos tenían buenos números en su participación en actividades, en programas, en asistencia a los cultos y en finanzas, pero empezaron a ver que había una serie de situaciones que no mostraban madurez en la iglesia o en los miembros de la iglesia. Y muy probablemente esta pandemia que nos afectó estos 2 años pasados, de alguna manera Dios la está usando para mostrarnos eso. A lo mejor muchos de estos programas, muchas de estas actividades fueron pasadas por el fuego de esta pandemia y ahorita vamos a ver la madurez, ¿verdad? Realmente quién sí había crecido, quién no había crecido, ¿verdad? En medio de toda esta situación. El éxito entonces realmente en el modelo como la Biblia lo menciona está en que veamos madurez, que veamos crecimiento, que la gente vaya creciendo a la imagen de Cristo. Y como repito, no hay nada que vaya a dar ese crecimiento que no sean los medios de gracia. La oración, la palabra, los sacramentos que hemos mencionado, esos son los que permiten crecer, son los que el Señor puso para ayudar y para en ese proceso de santificación. ¿Y quiénes son los que están a cargo de cuidar que eso vaya desarrollándose, creciendo y supervisar que vaya funcionando? Es nosotros los ancianos, ¿sí? ¿No importan entonces los números? Claro que los números pues importan, ¿verdad? ¿Sí? Porque la organización
que estructuremos debe servir al organismo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una mera estructura. La iglesia la formamos los creyentes. Somos el cuerpo de Cristo. Pero hay una estructura organizativa, ¿sí? Una estructura que debe servir a que el organismo se desarrolle y crezca. Hay un libro muy popular, hace unos años que hubo muy popular entre nuestras iglesias, anglicano, es se llama El Enrejado y la Vid. Incluso en nuestro presbiterio hasta lo regalaron, creo, en un año el hermano Tomás anduvo repartiendo libros una vez del Enrejado y la Vid, compraron una caja y anduvieron repartiendo, y está muy bueno, se los recomiendo, léanlo, y viene precisamente esa analogía, ¿no? ¿Qué es lo importante en esa fotografía que tengo ahí a un lado? Pues la vid, las uvas, el fruto. No es el entramado de madera. Ahora, el entramado de madera también es importante. ¿Por qué? Porque ayuda a esa vid a dar mejor fruto. Si la vid estuviera tirada en el suelo, a lo mejor el fruto se pudriría más fácilmente, no daría la misma cantidad de fruto, le permite esa maderita que está ahí crecer, enredarse y crecer más y dar más fruto y que no se eche a perder tan fácilmente porque está ahí sobre lo alto. Esa estructura le ayuda a la planta a crecer y a generar mayor fruto. Pero si yo nada más tuviera esa estructura, o si nada más me dedicara a la pura estructura, perdería realmente la razón de ser de todo esto. Porque la razón de ser está en esa planta dando fruto y la estructura debe servirme para ayudar a crecer. Los programas, los procesos, sí importan, sí, pero son herramientas, y es lo que decía hace rato, podemos aplicar, a lo mejor hay herramientas muy importantes en nuestra industria, en nuestra empresa, que nos puedan ayudar en procesos administrativos dentro de la iglesia, correcto, no es tan mal utilizarlas, ¿sí? Pero deben servir como herramientas para cumplir la misión de hacernos madurar unos a otros en Cristo, ¿sí? No son el fin en sí mismo y no es mi función y mi ministerio como oficial de iglesia, como anciano de iglesia, el quedarme nada más ahí, en ese punto, porque en realidad esto me debe ayudar a mí a cumplir mi verdadera meta, que es ayudar a mis hermanos a crecer y a madurar en Cristo Jesús. No soy un CEO, no soy un director, no soy un alto ejecutivo, soy un pastor, que mi función es estar con las ovejas, lidiando con los problemas de las ovejas y aplicando la palabra y orando y cuidando a las ovejas. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo allí a Timoteo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, otra vez la palabra obispado, vean cómo se intercambian entre anciano y obispado, es lo mismo puesto. La palabra fiel, si alguno anhela obispado, si alguno ven a ser el que supervisa, dice, buena obra desea. Noten esa palabra obra, yo he mencionado eso luego acá con los ancianos, obra desea, la palabra viene de ergón, de ergo, ¿verdad? De esa capacidad de producir trabajo, de trabajar, de generar energía, ¿verdad? Buena obra desea. No es buen título desea o buen puesto desea. Esto de estar como oficiales no es una carrera política interna dentro de la iglesia, ni es un desarrollo personal de títulos, ¿verdad? Ya fui diácono, ahora soy anciano, ahora soy pastor, y ahora soy presidente, y ahora... no se trata de eso. Se trata de trabajo. Y así lo ve Pablo, buena obra desea. Hay trabajo, es un trabajo tremendo de ayudar, de cuidar de la iglesia del Señor Jesucristo. Buena obra desea. ¿Sí? No buen título desea, no buen nombre desea. No se trata de eso, se trata de cuidar, de supervisar, de relacionarse, de administrar y de administrar con los medios de gracia dentro de la congregación, ¿verdad? Y en las familias de la congregación. Hay un texto que cuando la primera vez que me tocó ser ancianos, vi, me causó un impacto muy tremendo leer este texto a mí, ya siendo anciano de iglesia. Y está en el Antiguo Testamento.
Y decía, y vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Fíjense cómo está visualizando el Señor a los pastores de su pueblo en este tiempo de Israel, y ahora nosotros vimos cómo los apóstoles usan esta misma analogía, nos hacen con el pastor a los ancianos. Dicen, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volvistes al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Este texto a mí me movió mucho el tapete en aquellos años, me hizo leer y buscar libros. Cuando me pusieron como anciano de iglesia, ¿cuál es mi función? Dije, no, esto está muy pesado, ¿verdad? Porque el Señor está viendo y nos ha conferido un privilegio enorme de trabajar con sus ovejas, con su iglesia, de cuidarla, ¿sí? Pero miren la función, fortalecer las débiles. Claro que va a haber situaciones, hermanos, todos somos pecadores y venimos con vicios, con costumbres, con cosas, y tenemos que trabajar con esas cuestiones. No es un mero entretenimiento, no es nada más un evento o generar un espectáculo o generar algo ahí. No se trata nada más de llenar un templo, no se trata nada más de llenar una serie de calendario de actividades, se trata de cuidar y cuidar con los medios de gracia a la iglesia, ¿no? De vendar la perniquebrada, ¿sí? De tener que ir. Estaba viendo un video el otro día, creo que hasta hoy vi un video de una persona que saca una oveja hay como una zanja así, una grieta en la tierra, y la oveja no sé cómo se metió así a la grieta esa, y está ahí, nada más le salen las patitas de atrás, y la está jalando de las patas, y la saca de las patas, y brinca la oveja y empieza a correr, y allá más adelante en la misma zanja vuelve a caer de cabeza y se vuelve a meter ahí, y ahí tienen que ir otra vez a sacarla otra vez de ahí. Y es la imagen que está presentando el Señor aquí, que sus pastores están para cuidar precisamente sus oficiales, su pueblo, su iglesia. Podemos hacernos unas preguntas para analizar qué también estamos desarrollando esto en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Dice, ¿de qué manera, por ejemplo, estas preguntas que podemos hacernos, de qué maneras está nuestra congregación reflejando a Jesús y de qué maneras no? Tenemos que hacernos eso, no nada más si tenemos los cultos llenos, cuántas personas vinieron, eso es bueno, eso es un buen indicador tal vez de compromiso, de interés, pero también de qué manera la iglesia está reflejando a Jesucristo y de qué maneras no lo está reflejando. Es una iglesia que es conocida por el amor del Señor, porque muestra la bondad en su comunidad, o es una iglesia que es conocida porque nada más están peleando y tienen pleitos y tienen argüendos. ¿De qué manera estamos reflejando a Jesús? ¿Cuáles son las situaciones en nuestra iglesia que tienen que ser atendidas con la palabra, ¿verdad? Y como ancianos tenemos que ver que haya ese reflejo de Cristo en la iglesia. Esa es nuestra función como oficiales y ancianos. Hay conflictos en la iglesia en los que los ancianos podríamos facilitar la reconciliación. Muchas veces es al contrario, nos tapamos mejor los ojos porque no queremos más problemas ni queremos saber más de problemas, pero nuestra función es cuidar precisamente al pueblo de Dios. Y si hay situaciones de conflictos, ahí vemos las cartas del apóstol Pablo diciéndole ahí a Timoteo y a ellos, ayuda a estas dos hermanas que andan ahí con una situación, ¿verdad? Hay conflictos dentro de la iglesia que tendríamos que entonces entrar, ayudar a la reconciliación. Tenemos Mateo 18, donde habla los pasos de pacificación de la reconciliación. Ve y habla primero personalmente, luego trae a dos testigos contigo, hablen con él, y si no entiende, pues ya llévalo a la iglesia. Ese cuidado personal, ese cuidado en los conflictos.
¿Sabemos de algún hermano en la iglesia que haya caído en algún pecado? Y estamos tratando de hablar con ellos, que es esa preocupación. Ese es nuestro rol de ancianos, de aconsejarlos, de ayudarlos a salir, de confrontarlos también, tal vez exhortarlos para salir de esa situación. No tanto que vayamos y lo acusemos en el consistorio inmediatamente. Ay, hermano, no, primero ve y habla con él y ve su versión y ve qué está pasando en realidad. Estamos trabajando esas cuestiones como ancianos de iglesia, como diáconos que andan por ahí también, que deben estar viendo las familias vulnerables, los necesitados, la gente en cómo está alrededor. O solamente nos estamos conformando a llegar a un día al mes a tomar decisiones en un lugar, evaluar políticas y ver, pues pastor, le corresponde a usted. Pues sí, a él le corresponde una gran parte de ese trabajo porque está de tiempo completo, pero no solamente le corresponde a él. Los ancianos también son pastores, no son consejo de administración. ¿Qué doctrinas o qué libros bíblicos necesita nuestra congregación? ¿Cómo andamos? A lo mejor decimos, no conocen nuestra doctrina, no conocen, no están seguros de su salvación, necesitamos reforzar este conocimiento, que estamos involucrados en eso, conocemos a la iglesia, les hacemos preguntas, hemos visto cómo están como ancianos, estamos al pendiente de que nuestra iglesia esté creciendo y esté segura en el evangelio, en la gracia del Señor, la conozca bien. ¿Estamos moviendo a la iglesia a la oración? O a lo mejor son los ancianos los que no llegan ni a las reuniones de oración, ¿va? Pero sí llegan a la de consistorio, pero no llegan a la de oración. Estamos moviendo a la iglesia a la oración, estamos orando. Hermanos, hoy en día, yo creo que esta pandemia nos permitió conocer algunos medios, ¿no? Hoy en día podemos hasta hablar por teléfono y orar con la gente por teléfono, ya ni por teléfono, ya hasta nos podemos ver así como nos estamos viendo ahorita nosotros aquí, y tener hasta oración. Si por las trajines de su trabajo usted tiene horarios tan complicados, pues puede hasta conectarse, verse con alguien, tomar un café, platicar con una persona. Conocí una vez un pastor que le hablaba a los hombres de su iglesia y decía, dame 2 minutos en tu día, y se juntaba con él, le compartía un texto y oraba con él, y eso hacía con ellos. Como ancianos podemos hacer igual. No digo que sea todo nuestro trabajo y ese sea todo, pero hay formas, incluso de la forma en que estamos viviendo hoy en día, que podemos utilizar, incluso hay más herramientas que podemos usar para poder promover esto. ¿Sabe la iglesia cómo evangelizar? ¿Sabe la gente qué es lo que tiene que compartir del evangelio? Mira, hay veces no se comparte el evangelio porque no se sabe qué decir. Tuve una experiencia hace muchos años, cuando era joven, antes de casarme, allá en la ampliación Candelario Garza, donde vivía unos hermanos. Yo no vivía por allá. Allá teníamos un centro de predicación cuando éramos jóvenes. Estaba junto al basurero allá de Ciudad Madero. Y unos hermanos muy lindos prestaban su casa para que allí predicáramos y compartiéramos el evangelio. Y él me decía que él estaba compartiéndole a un amigo allá donde él trabajaba. Y me dijo este hermano, yo estoy compartiéndolo, ya le dije que hay que diezmar. Le digo, hermano, eso no es lo que hay que compartir primero. ¿Cómo? O sea, él estaba tratando de hacer algo, pero él estaba hablando del diezmo. Le digo, hermano, él no conoce el evangelio y usted quiere que diezme. Digo, no, primero hay que compartir del evangelio, ¿ah? ¿Saben nuestros hermanos cómo hacerlo? ¿Saben cómo discipular? Es más, pregúntese usted, ¿es oficial de la iglesia? ¿Es anciano usted ahorita? ¿Cuándo es la última vez que usted discipuló a alguien? Que le compartió el evangelio y lo llevó a confiar en Jesucristo y lo llevó a crecer, le enseñó a orar y le enseñó las doctrinas de la gracia. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo así? Que ha compartido el evangelio y que ha discipulado a alguien, algún amigo, algún familiar. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha mostrado usted eso a sus hermanos y enseñado a sus hermanos dentro de la iglesia a hacerlo? A compartir, a discipular, a enseñar. Ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que cuidarles, exhortarles, orar, enseñarlos incluso a reproducirse, a compartir del evangelio. En las pasadas reuniones de presbiterio que tuvimos todavía presenciales, y creo que todavía, no sé si en la pasada virtual, en las estadísticas, los números, ahora sí que los números, viendo nomás números,
van para la baja, ¿verdad? Las iglesias están decreciendo. Y no solo los presbiterianos, platicaba con pastores bautistas aquí en la frontera y un escándalo porque las iglesias están decreciendo. Decreciendo. Vi una estadística que salió del INEGI hace un año o 2 años, no me acuerdo ya, con eso la pandemia ya perdí la noción del tiempo, donde hablaba de las denominaciones. Las principales denominaciones en México han bajado mucho. La presbiteriana, de alguna manera, bajó, no tanto como las demás, pero se mantuvo más. Pero las bautistas pegaron un golpe de casi 50% y las pentecostales también. En las estadísticas que tiene el gobierno. Pero estamos nosotros enseñando a compartir evangelio, estamos nosotros enseñando a los padres a cuidar a sus hijos y enseñarles la Biblia. Esas son nuestras funciones. Somos los pastores, somos los que estamos para apacentar la grey, supervisar, cuidar, involucrarnos con ellos, enseñarles a llevar a esa madurez. Es nuestro trabajo como ancianos, es nuestro trabajo también como líderes dentro de la iglesia. Bueno, este material, hermanos, es un resumen de un capítulo de un libro llamado Ancianos de Iglesias, de un ministerio llamado 9 Marcas, ¿no? 9 Marcas. Y pues principalmente la idea es esta. Hay veces tenemos ese modelo con el que queremos conformarnos equivocadamente déjenme ver cómo salir de aquí porque ya no sé cómo salir de la presentación. Aquí está. Que traemos de nuestra experiencia tal vez laboral, y hay muchos aspectos muy buenos, positivos tal vez, pero no debemos reducir nuestra función, nuestro rol, y mucho menos nuestro involucramiento en la iglesia, nada más a una mera función administrativa, como un mero consejo de administración. Nuestro papel es cuidar, pastorear, y eso implica relacionarnos, oler a ovejas y llevar esas ovejas a través de los medios de gracia a la madurez en Jesucristo. Sí. Adelante, hermano Fernando. Muchas gracias, pastor. Bueno, hermanos, pues es la oportunidad para poder hacer alguna pregunta, compartir alguna reflexión. Es el momento. Así que, hermano, adelante, por favor. Gracias, hermano. Buenas noches. Sí, bueno. Me llamó la atención el último punto que usted mencionó acerca de la labor que se tiene con los papás, con los padres de familia, las cabezas de hogar. Yo quería, mi pregunta es en dos sentidos. Primeramente, existe, porque a bajar ya como usted menciona, ya a la práctica, ya al día a día, ¿existe algún esfuerzo por parte de las iglesias, a lo mejor dentro dentro del presbiterio, porque tengo entendido, estamos en diferentes presbiterios, ¿no? Yo estoy de este lado del centro de México. ¿Existe algún esfuerzo por parte de ustedes para, ¿cómo decirlo? Como pastorear a las cabezas de hogar, a los varones, a los padres de familia, no tanto también, también para instruirlos, para, como usted dice, que les enseñen a los hijos, pero hay un esfuerzo consciente de esto. Y dos, ¿cómo poder, si hay uno, cómo es que lo están aplicando? ¿No? Me llamaría la atención si hay un tema acerca de esto. Bueno, hay lamentablemente una tendencia en el mundo cristiano a delegar esta responsabilidad a la iglesia, ¿verdad? Eso es algo que no solamente en México, yo he estado investigando este tema en algunos libros, incluso de Estados Unidos, y hay una tendencia muy fuerte que hemos cometido un grave error a creer como cristianos que llevar a nuestros hijos al templo el domingo y que estudien ahí en la escuela infantil, con eso es suficiente. Y los papás han abdicado esta responsabilidad, ¿verdad?, en las familias cristianas y se lo han dejado a la iglesia, cosa que es un error. La iglesia debe
capacitar y colaborar, ¿verdad?, en la formación y en el preparar tal vez a los padres, como está diciendo usted, hermano, en poder educar a sus hijos, ¿sí?, en instruirles a sus hijos. Pero la responsabilidad de la educación cristiana es de los papás, como lo marca la Biblia, ¿verdad? Como lo vemos en Deuteronomio, ¿verdad?, ahí en capítulo 6, ¿verdad?, ¿sí? Como lo vemos en los Salmos también, cuando habla que de generación nuestros padres nos han contado, ¿verdad?, ¿sí? Lamentablemente, a nivel mundial, de alguna manera nos hemos hecho de la vista gorda y hemos dejado que eso lo haga la iglesia. Sí, la iglesia colabora, ¿sí? Puede complementar e incluso puede, de alguna forma, capacitar y ayudar a los padres en ese sentido, brindar los materiales. En la iglesia de nosotros, en el presbiterio, no sé si, creo que no estamos haciendo algo así intencionalmente enfocado en esto de los papás. Ahorita el hermano de educación es el hermano Fernando, entonces él puede saber un poquito más. Pero en la iglesia la pandemia nos llevó a repensar precisamente estas situaciones y a pensar en este tema hace 2 años. Y lo que hemos empezado a hacer ahorita en el Ministerio de Educación acá es precisamente tratar de presionar a los papás de que tengan un plan de lectura, que por lo menos una vez a la semana, si no pueden cada día, porque están los altares familiares, los devocionales familiares, que era la manera en como los padres implementaban. Yo me acuerdo allá en el Divino Salvador, alguna vez se construyeron unas casitas con unas tarjetitas con un texto de cada día y se manejó y las familias tenían que leer ese texto juntas y orar juntas. Y acá estamos tratando de implementar planes de lectura de la Biblia también, estudios y orar juntos, si pueden cada día, aunque sabemos que hay un estrés tremendo porque los papás, a veces los dos trabajan, tienen horarios diferentes, juntarse para cualquier cosa entre semana es muy difícil. Digo, bueno, por lo menos hagan una reunión familiar a la semana, estudien la Biblia, oren juntos, que lo ideal es cada día, e instruyan a sus hijos en la palabra del Señor. Digo, si no le enseñan los papás a orar a sus hijos, no se los va a enseñar la escuela. La escuela no les va a enseñar a orar. Tenemos que enseñárselo nosotros y la palabra de Dios. Y es responsabilidad de los padres. Si leemos, por ejemplo, yo me impresioné mucho cuando leí algunos documentos de la iglesia escocesa antigua, ¿verdad?, de aquellos años, que a los miembros de la iglesia cada 6 meses les hacían un examen y examinaban a sus hijos si los papás les estaban enseñando la Biblia, porque era uno de los deberes como miembro en plena comunión de la iglesia instruir a sus hijos en la escritura. Y hacía un examen semestral en el que llamaban a los hijos para ver cómo habían avanzado en el aprendizaje de la Biblia, para evaluar si los papás estaban cumpliendo con su responsabilidad como miembro de la iglesia. Eso era ya en aquel tiempo ya, ¿eh? Nada más para que veamos. Ahorita yo creo que a lo mejor nos quedamos sin miembros de la iglesia si empezamos a hacer eso, porque hemos confiado demasiado, le hemos dejado la responsabilidad a las actividades de la iglesia el domingo. Eso es algo importante, complementario, pero nada más están 1 hora y media ahí, si acaso 2 horas, contra todo el tiempo que están con los papás y contra todo el tiempo que están con otros modelos y otras influencias. Entonces, la responsabilidad son de las familias y los padres, y yo creo que sí hay que retomar mucho esa intencionalidad. Y los ancianos tenemos y oficiales que supervisan ese tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias, pastor, por su respuesta. Hermanos, ¿alguien más que quiera compartir alguna reflexión, alguna pregunta? Con toda confianza puede abrir su micrófono y comentarla. Colegio Alborada, no sé realmente, bueno, ¿quién está del otro lado? Buenas noches, hermano. Habla el hermano Mauricio Carrillo, de acá de Berea. Y nada más para reafirmar lo que el hermano Juan Ramón dice en relación a la educación cristiana que tiene que darse en las familias. Esto lo veo en la escuela. También a veces piensan que la escuela es la que debe enseñar a los niños los valores, las buenas costumbres, el estudio, todo. Y lo dejan en la escuela y dicen, ahí la escuela lo va a educar. No, la educación está en la casa. Inicia en la casa. Pero no solamente con el hecho de predicarles, de decirles, sino de vivirlo.
Y esa es quizás la parte más difícil para nosotros como padres, que tenemos que modelarlo, que tenemos que enseñarlo, pero no con decirle. Es como un anciano. Hermanos, hay que leer la Biblia, pero el anciano no lee la Biblia. Hermanos, hay que prepararnos para esto, pero yo como anciano, como diácono, como pastor, no me preparo, ¿verdad? No, el ejemplo es el que va a brindar esa oportunidad de crecer. O sea, es muy bueno que lo tengamos, que lo reforcemos. Ahorita estamos reforzando algunos conocimientos de doctrina. Los hermanos, ay, qué bueno que recordemos aquello, pero lo más importante es lo que dice nuestro hermano en este estudio, sí tener a la gente, pero cómo están esas personas en su vida espiritual. Entonces, la familia es fundamental. Si los padres cristianos están convencidos de que la vida en Cristo es lo mejor, lo debe reflejar a través de la vivencia diaria, porque una cosa es estar en el templo y otra cosa es estar en la casa. En el templo, pues, una manera. En la casa debe ser la misma y mucho más, porque dice la Biblia, debe ministrar a los de su casa primero. O sea, antes que la iglesia está la casa. Ahí es en donde debe haber esa administración importante. Y claro que los ancianos, los diáconos, se deben involucrar, sí, al grado de que deben estar preparados para cualquier situación, como dice el hermano, que venga en la iglesia. Por ejemplo, la falta de un pastor. Si no hay pastor, entonces, ¿qué pasa con las iglesias? Se acaban, se van, ¿qué sucede? No, ahí están los ancianos, ¿verdad? Preparados, pero con esa disposición pues nos toca hacerlo, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Con la limitante de los tiempos que ya se conoce. Tenemos trabajos seculares, muchos de los que estamos aquí, y eso pues no es lo mismo que un pastor de tiempo completo, pero bueno, eso no indica que cuando a la falta de pues haya quien responda con esa seguridad y con esa buena doctrina. Por eso es importante observar ese llamado para los hermanos de que no sean neófitos, dice la palabra, ¿verdad? Sino personas que verdaderamente en su vida espiritual cumplen, no al 100, porque nadie lo va a cumplir al 100, pero cumplen de tal manera que podamos poner en sus manos el desarrollo y el crecimiento de la iglesia en cualquier circunstancia. Entonces yo creo que este tema nos sirve de reflexión para los que son ancianos y para los que somos líderes, pero también para nosotros como padres, que tenemos que recuperar ese liderazgo espiritual en nuestras familias que hemos ido dejando por muchas situaciones, el trabajo, el cansancio, lo que sea, y eso viene a afectar a la iglesia y a la sociedad. Nos quejamos de muchas cosas, pero nosotros lo hacemos. Entonces, la parte fundamental de la vida cristiana es el cambio que hay en los corazones y eso pues, nos debe motivar a tratar de decir, como dijo Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Gracias. Hermanos, ¿alguien más que quiera compartir una pregunta? Yo nomás agregando a lo que mencionaba Javier y ahorita el hermano Mauricio, yo creo que esa es una necesidad actual que como oficiales debiéramos tomar y analizar en nuestras iglesias qué tanto las familias estamos cumpliendo ese rol, ¿verdad?, que nos corresponde y empezar a tomar cartas en ese asunto, ¿verdad? Porque nuestros hijos no pueden, no van a ser edificados como debe ser nada más con el domingo, ¿verdad? La responsabilidad es de los papás enseñarles de la Biblia y a conocer al Señor en su casa, ¿no? Tanto como en el ejemplo, como decía el hermano Mauricio, como instruyéndolos en la palabra y enseñándoles a orar y tocar los temas relevantes de la vida conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice Deuteronomio, en la calle, en la casa, en todo momento, ¿verdad? Y eso es un buen tema que los consistorios y los oficiales deberían de evaluar, o sea, ¿cómo está nuestra iglesia? ¿Realmente las familias se están involucrarse con las familias para conocer esa situación? A lo mejor hasta enseñarles, decía un anciano el domingo que teníamos reunión acá, a lo mejor hasta ir con ellos en uno de sus devocionales, porque a lo mejor no saben dirigirlo y vamos nosotros y le ayudamos, ¿verdad? Le ayudamos le enseñamos cómo hacer eso, ¿verdad? Es un tiempo familiar, ¿verdad?, de oración. Sí, así es. Hermano, nuevamente está levantando la mano. Sí, concuerdo totalmente con lo que se ha dicho y también que lo que usted mencionaba, como, como pastores, la autoridad
delegada, ¿no? Por parte de Cristo en los pastores, da esa autoridad para poder hacerlo y también que es por el bien de la iglesia. O sea, no es nada más por molestar o quererse entrometer, o sea, no es para nada de eso, es simplemente el ver lo que usted acaba de mencionar, el crecimiento, que muchas veces lo que creo que se espera es programas innovadores, programas espectaculares, hagamos campañas, hagamos un concierto, pero no nos enfocamos en lo que, o no queremos saber lo que nuestra congregación sabe y qué no sabe, porque asumimos o pensamos que la congregación sabe, ¿no? Y muchas veces hay muchas dudas, hay muchas, no sé cómo, y la ayuda está ahí, lo único es que, pues, se dé el paso, ¿no? Sí, y muchas veces no sabemos por qué no nos involucramos, ¿verdad? Con la iglesia. Nada más nos Eh, vemos así de lejecito. Retomando nada más, bueno, yo sí quisiera compartir una idea. Retomando lo que usted decía del modelo de las empresas, los pastores que hemos tenido la oportunidad de trabajar con un equipo pastoral, pastores pagados, pues es, digamos, el mejor de los mundos, ¿no? Como un mundo ideal, porque si tienes tres o cuatro, o dos o tres compañeros pastores que están trabajando en la misma iglesia, pues es muy bueno, ¿no? Estar consolidando ideas, estar creando, estar empujando el ministerio. Pero cuando no se está en un equipo pastoral pagado y el consistorio suele ver al pastor como un empleado, entonces no se hace un equipo de trabajo. O sea, los ancianos no se ven como pastores, no se ve el consistorio como un equipo de trabajo, sino solamente como una mesa de autorizaciones, ¿no? Donde se autorizan planes de trabajo, se autorizan si se presta el templo, si no, si tal persona, pero realmente trabajo administrativo, pero muy poco trabajo ministerial, como usted dice, enfocado a la gente. Yo creo que ese cambio de chip, de dejar de vernos como una mesa administrativa, como un equipo administrativo, vernos como un equipo de ministerio, que somos los pastores de la iglesia, que empujamos el ministerio, que nos unimos en proyectos que unifiquen a la iglesia, lo que usted decía. Ese cambio hace toda la diferencia porque Es un considero que regresar. considero que si no viene ese empuje ministerial no viene desde esta área de consistorio, pues cómo se va a hacer. O sea, o sea, viene desde arriba en el sentido de la responsabilidad, ¿no? Si no viene de allí. Y decía, no me acuerdo, uno de esos predicadores históricos decía que el liderazgo es como el reloj del vecindario, ¿no? Si el reloj del vecindario está a tiempo, toda la gente va a estar a tiempo. Si el reloj está atrasado, todos van a estar atrasados, ¿no? Entonces, creo que pues es un tema que nos ayuda mucho a repensar, nos humilla, nos quebranta, nos da mucha esperanza, porque creo que nunca es tarde, ¿no? O sea, no se puede fortalecer la iglesia si no se empieza desde la unidad, camaradería, una relación de amistad, de compañerismo, pensando en la gloria de Cristo, con una pasión por el ministerio. Creo que esto es muy importante, es un cambio total de paradigma, ¿no? De hecho, es un regresar al modelo bíblico, o sea, así es como están contemplados los ancianos en la Biblia, ¿verdad? Como veíamos esos textos, es lo que la Biblia enseña que son los ancianos de iglesia, ¿verdad? Y para lo que están los ancianos de iglesia. Es regresar ahí. Nos hemos dejado influenciar mucho. Repito, las herramientas administrativas no son malas, ¿verdad? Se pueden emplear en su momento y en sus procesos, pero cuando nada más creemos que somos eso o creemos, nos hemos dejado llevar más por ese modelo y nos limitamos o reducimos nuestro ministerio, eso no es bíblico, ¿verdad? Lo bíblico es que somos los pastores, ¿sí? Informar lo que usted acaba de decir. Hay un libro muy bueno reciente de Paul Tripp que en inglés se llama Lead. Creo que no sé si lo tradujeron en español como lidera. Sé Y líder, preciso, sé ser líder. líder, ser líder.
Muy bueno. En español ya está. Ese libro precisamente toca ese tema de que el cuerpo de liderazgo, o sea, el consistorio, los ancianos, el pastor, deben ser un cuerpo unido que cuiden incluso al pastor. Así Él es. menciona los escándalos que hemos visto a nivel mundial de grandes personalidades cristianas que luego se descubren que tuvieron este problema, que tuvieron este desliz, que cayeron en este pecado, y eso, dice, es porque ellos operan sin un cuerpo de liderazgo que lo esté checando, que lo esté cuidando. En cambio, los pastores en las iglesias, su cuerpo de liderazgo, su consistorio, debe cuidarlo. Si el pastor, todos somos pecadores y todos somos susceptibles de agarrar, como yo digo, monte, ¿va? Tanto los ancianos como los pastores podemos empezar a agarrar monte. ¿Quién me va a cuidar a mí de agarrar monte? Mi cuerpo de liderazgo, ¿verdad? Mis ancianos que pueden decir, oye, como que esto no está muy bíblico, ¿verdad? O como que esto que estás haciendo está muy peligroso, ¿va? Como que no debiste haber hecho. ¿Y quién me va a ayudar a agarrar ese? Pues mi cuerpo, y debe ser así, debe cuidarme mi cuerpo de liderazgo y yo cuidarlos a ellos. Y eso es lo que debe ser. Ese libro explica eso, que para eso esa es la forma de liderar y que las iglesias nuestras presbiterianas debiéramos tener ventaja porque tenemos precisamente un consistorio en ese sentido, que que debieran ser pastores, tanto ancianos como el pastor oficial y cuidarnos unos a otros en ese liderazgo. Eso de cuidarnos unos a otros se refiere que incluso, pues, cuando veamos algo que está saliéndose de la línea, oye, esto no quiere decir que lo voy a llevar ante el consistorio y lo voy a acusar, sino que me refiero, vamos a empezar a hablar, como dice Mateo 18, en lo personal, la disciplina preventiva, ¿no? Y hablar primero con la persona y ver, oye, como que aquí esto, y ir viendo y cuidarnos unos a otros en el liderazgo, porque obviamente estamos bajo ataque y somos pecadores y podemos caer, ¿verdad? Y necesitamos. Y esa es la ventaja que debiéramos tener. No al contrario, como muchas veces sí me ha tocado ver en ocasiones que estamos esperando mejor que caiga, ¿va? Porque así ya no, ya cayó, ahora sí lo podemos correr, ¿va? O sea, ahora sí me podemos quitar del medio porque yo quería unos planes y esto no estaba, entonces ya más estoy esperando a ver a cuándo caiga. Entonces, ese no es nuestra función y eso no es lo bíblico, ¿va? Entonces, el cuerpo de liderazgo es muy importante en ese sentido. Cumplamos nuestra función. Muchas gracias, pastor. No, pues nos deja muy reflexivos esta noche. Gracias a Dios por esta plática. También, hermano Mauricio, quisiera compartir algo. Sí, hermano, ya nada más para concluir con esto, yo creo que lo que menciona el hermano, lo que vemos todos, es el compromiso con el que asumimos el llamamiento que Dios nos ha hecho a servir en su obra. Y ese compromiso, pues, muchas veces está limitado por hasta nuestras propias circunstancias, ¿verdad? Pero el compromiso nos debe de ayudar a servir al Señor con todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Por ejemplo, este tipo de eventos que son importantes es en donde la iglesia, los miembros, los líderes deberíamos volcarnos para recibir instrucción. Y lamentablemente, con todo respeto, vemos que hay poca respuesta. Entonces dice uno, ¿cómo si este es un tema importante, interesante, de desarrollo espiritual para la iglesia, para mi congregación, para mí mismo en lo personal? Entonces, ¿por qué no aprovecharlo, verdad? Ahora, claro, yo entiendo que pues hay muchas cosas, yo también tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, pero la verdad, creo que los liderazgos hemos fallado por esa falta de compromiso, ¿verdad? O sea, es que decimos, es que tengo este cosa y esto, y es como si ahorita ponemos a preguntarnos, hermano, ¿qué usted tiene? Pues yo el lunes tengo esto, y el martes esto, y el miércoles tengo culto, y luego culto con los hermanos, y luego el jueves esto, y no me queda tiempo para mí. Bueno, pues es que así es, dijo Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, entonces para mí es servir. Y este tipo de eventos, ojalá que así como, y yo agradezco mucho que nuestro hermano Fernando está insistiendo mucho, nuestro hermano Juan Ramón también nos está mandando en nuestros grupos, hoy es el viernes de edificación, yo lo he hecho en nuestra congregación, y lamentablemente vemos que no es la respuesta adecuada, y entonces ahí vemos el porqué de muchas cosas, como las que estamos comentando el día de hoy. ¿Por qué existe esa falta de vacío? Pues porque no estamos aquí, ¿verdad? Al menos yo así lo veo, yo así lo creo, y debiera de existir un poco más de ese compromiso, pues para poder responder a los retos que el mundo actual demanda de liderazgo en nuestras iglesias. Dios los bendiga, hermanos, y qué bueno que estas pláticas se sigan dando y que podamos crecer
como cada día el Señor lo pide y lo demanda. Gracias, hermano, muy amable. Muy bien, pues si no hay alguna otra participación, podemos concluir este tiempo, dando gracias a Dios por la vida del pastor Juan Ramón, por este tema tan relevante, tan importante para la vida de la iglesia, porque es el centro, ¿no? Es el centro que, digamos que el generador, ¿no? Del ministerio, donde se impulsa el ministerio, de alguna forma es el ejemplo a seguir por parte de la iglesia, ¿no? El liderazgo, el consistorio, los oficiales de la iglesia, y al final, pues la iglesia es de Cristo, el ministerio es de Cristo, los dones son de Cristo, la gloria es para Cristo, y llegará el día, como se leyó hace un momento, que daremos cuenta a Cristo de la responsabilidad que nos encomendó. Que el Señor nos ayude en su gracia para continuar trabajando y retomar aquello que hemos dejado de hacer, confiando en el poder del Señor en nuestras vidas. Veo que está por ahí, me parece no está todavía el pastor Josué, que es presidente del presbiterio, y me gustaría saber si está para que nos ayude a orar. Sí, para orar para concluir este evento, pastor, si fuera usted tan amable de acompañarnos. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y también recordarles que la próxima semana tendremos la última plática de esta serie de pláticas enfocadas al liderazgo de la iglesia. Muchas gracias a todos por su participación y después de orar, pues ya estaremos todos despedidos. Pastor, si nos puede ayudar, gracias. Claro. Vamos a orar, hermanos. Señor, estamos en tu presencia para agradecerte este tiempo que nos has concedido de edificación en este tema, Señor, que tiene que ver con tu llamado a tus siervos para apacentar tu grey. Gracias, Señor, porque a través de la plática de nuestro hermano, el pastor Juan Ramón, hemos sido reflexivos, Señor, sobre la gran responsabilidad y el enorme privilegio que tú nos das de involucrarnos en el crecimiento, en la edificación del cuerpo de Cristo, en la iglesia local que tú nos has puesto. Padre, ayúdanos a cumplir bien con nuestro ministerio, buscando, Señor, tu gloria y la expansión del reino de Cristo. Ayuda a nuestros hermanos, también los miembros de nuestra iglesia, a asumir su responsabilidad también como parte de tu grey y a tener, Señor, sabiduría tuya al momento de elegir sus oficiales, que estemos todos conscientes, Señor, que más allá de conocimientos y preparación teológica y preparación académica, que es necesaria, Señor, pero un siervo tuyo tiene que tener su corazón inclinado a cumplir, a obedecer, a amar a Cristo y al cuerpo de Cristo que es tu iglesia. Permite, Señor, que nosotros como siervos tuyos seamos cada vez mejores pastores, mejores imitadores de ti, de tal manera, Señor, que podamos asumir bien ese papel que tenemos de ser a su vez o a nuestra vez modelos para la iglesia y que de esta manera, Señor, todos crezcamos en amor a ti y unos por otros. Es el mejor testimonio que podamos dar ante propios y extraños. En Cristo Jesús te agradecemos una vez más este tiempo, nos ponemos en tus manos para descansar en esta noche y prepararnos así, Señor, para este domingo estar en nuestra adoración congregacional para entregarte lo mejor que tengamos en el culto que rendiremos a tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias. Gracias, Pastor Juan Ramón. Gracias, Pastor Josué. Y a todos, que el Señor les bendiga. Dios mediante, nos vemos en 8 días. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.